A este capítulo lo vamos a llamar la sinarquía, un concepto a entender. Y es que normalmente este concepto está tan oscuro en la historia que prácticamente nadie lo entiende y ni siquiera conoce que existe ese término. Aquí pues vamos a dar una versión de Daniel Stulin en su propia voz sobre ese concepto y lo que realmente representa en el mundo. Buenas tardes, soy Daniel Stulin y bienvenidos a los albores del imperio. El fascismo moderno, como en Italia y Alemania, a partir de la década de 1920, era en realidad una expresión de una forma anterior de la dictadura imperial que data de antes de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Se llama sinarquía. El movimiento sinarquista creó Mussolini, también a Hitler y casi todos los dictadores europeos del siglo XX, además de contar con la poderosa presencia en los principales círculos monárquicos británicos antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Sinarquistas británicos, españoles, estadounidenses, franceses, italianos, alemanes estaban comprometidos con la idea de que su imperio iba a sobrevivir cualquiera que sea el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Poco ha cambiado desde entonces. Los sinarquistas modernos, con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Central Europeo, la Reserva Federal, Foro Económico Mundial, como la fachada del proyecto, y sus propios títeres como Macron, Lagarde, Johnson, Mario Draghi, Soros, Biden, Duque, Bolsonaro, están siguiendo los dictados de la política sinarquista. La organización llamada Movimiento Sinarquista del Imperio fue fundada justamente tras y como secuela de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. El propósito del movimiento sinarquista fue el establecimiento del fascismo universal en el Occidente, en particular en toda Europa Occidental, entre ellos obviamente las Islas Británicas y Estados Unidos. La idea fue que las guerras son un instrumento importante e indispensable del imperio y es importante establecer una organización internacional que podría garantizar la guerra sin importar quién gane o pierde y que ese internacional de los banqueros e industrialistas podría sobrevivir y prosperar. Y como resultado de la aparición del movimiento sinarquista en 1920, se puede decir con certeza que todos los movimientos fascistas y nazis en el occidente que existieron desde 1920 y continuaron hasta los 30, provocando la Segunda Guerra Mundial, fueron productos de sinarquistas internacionales. Resulta que sinarquía vinculada con la Revolución Francesa Jacobina, que después se convirtió en la dictadura napoleónica, primera de hecho dictadura fascista moderna, fue un importante componente ocultista, y este componente ocultista fue reanimado en el siglo XIX por Saint-Yves d'Albedre. La meta explícita de Saint-Yves fue el reemplazo de los existentes estados-naciones de Europa con ministras tecnócratas que servirían al Papa Emperador, quien gobernaría el mundo con su sacerdocio oligarca de los iniciados de martinistas franco-masones, quienes controlarían la manada del ganado humano, igual que los antiguos perros pastores dirigían las manadas. Los objetivos reales de Saint-Yves, que fueron explícitamente engastados en el preámbulo de la Revolución Norteamericana, fueron la eliminación de los principios de soberanía, bienestar general y el compromiso de asegurar la continuidad de las futuras generaciones. Además, la cosa inherente del movimiento de sinarquistas siempre fue el odio profundo que sentían por Rusia. Había una afinidad natural históricamente entre Estados Unidos desde los tiempos de la Revolución estadounidense y Rusia bajo los zares. Recordemos que Catalina la Grande, que formó la Liga de Neutralidad Armada, que fue válida para la victoria americana en la guerra revolucionaria estadounidense y durante también la guerra civil, que hubo una insurrección británica-francesa para romper la unión mediante el patrocinio de la Confederación de los Esclavos. Así fue el zar Alejandro II, en que envió la armada rusa entera a los Estados Unidos para apoyar al presidente Lincoln y para prevenir a Gran Bretaña y otros poderes europeos de entrar en guerra del lado de la Confederación, o como citó, de corredores de arreglo pacífico que dejaría la Unión destruida. No hay que olvidar el papel que desempeñó la sinarquía en la ocupación de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. El movimiento sinárquico fue la quinta columna vital a favor de los nazis.
En los años 30 hubo 3 intentos, de hecho fallidos, del golpe llevados a cabo por los operadores de la sinarquía, financiados y promovidos por Banco Worms, por los intereses bancarios de Lazard, el ala bancaria vinculada con los Rothschild. Y fue a causa de estos golpes militares fallidos que la sinarquía decidió que la única manera de que podían apoderarse de Francia era facilitando desde dentro la invasión nazi y la ocupación. O sea que fueron las facciones pro-nazi dentro de Francia las que marcaron el camino para la invasión alemana nazi en Francia y la ocupación. La línea, imagina, las famosas defensas francesas fueron apoyadas no por el Blitzkrieg nazi, sino desde dentro por los elementos militares franceses que eran parte de la sinarquía. En lo que se refiere al dominio político, la izquierda y la derecha fueron inventadas para crear el fascismo, debido a su vínculo romántico a la marsellesa sangrienta y su rechazo obstinado a establecer una auténtica república constitucional. En 1789, el pueblo francés finalmente adoptó la democracia parlamentaria llamada Tercera República en 1875, que estuvo totalmente bajo control y bailó al son que le tocó el sistema de la banca privada, que fue realmente controlada clandestinamente por la oligarquía martinista sinarquista. En 1940, con la invasión de Francia por Hitler, la totalidad del pueblo francés, sus militares, su gobierno y otras instituciones rechazaron la Tercera República, adoptaron la dictadura fascista que fue conocida como el régimen de Vichy. Y sin embargo, hubo otra meta oculta de mantener viva este sistema político artificial de la izquierda y de la derecha. La división de René Descartes de la izquierda y derecha fue usada para perfilar los grupos políticos que el orden de martinistas de Lyon estableció durante la Revolución Francesa bajo el lema de liberté, égalité, fraternité, lo que constituyó el liberalismo, es decir, la derecha, comunismo, la izquierda, y martinismo, la derecha y la izquierda, o como el conde Richard Conde Hochelaga de Habsburgo, importante figura de los sinarquistas, más tarde dijo capitalismo, comunismo, fascismo. Estas categorías de Descartes fueron establecidas para el propósito explícito de erradicación del poder de la razón del mapa político de Europa. No podríamos hablar del sinarquismo sin hablar del papel vital de los grandes industrialistas y financistas estadounidenses. Por ejemplo, la empresa de corretaje Dillon Read y la empresa de abogados de Wall Street Sullivan & Cromwell eran partes integrantes de la sinarquía y que protegían los asuntos de los banqueros alemanes y los industriales de ser confiscados al final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, una parte importante de Wall Street, la mayor parte de las grandes corporaciones estadounidenses, sobre todo las compañías petroleras, los cárteles de acero, eran todas una parte integral del complot de la sinarquía mundial. ¿Ha habido alguna erosión en el poder entre esa gente de Wall Street desde el periodo de la posguerra hasta ahora? Bueno, la respuesta es no. La sinarquía es un factor dominante en el poder europeo estadounidense hasta el mismo día de hoy. Han cambiado los nombres, logotipos de la empresa también han cambiado, pero la estructura fundamental del poder que fue instaurada en el periodo post-Versailles ha quedado fundamentalmente intacta. Su meta permanente intacta, es decir, poner en el poder del sistema a disposición de los financistas y colocarlo por encima del control de las naciones soberanas del mundo. Es hora, creo yo, de darse cuenta que aún hoy estamos viviendo bajo esta tiranía del fascismo universal, pero que en terminología más precisa es la sinarquía, que es un plan oligárquico internacional que involucra a financistas, industrialistas y tecnócratas infiltrados entre diversos gobiernos alrededor del mundo. En este momento nos enfrentamos a un desafío único y también a una oportunidad única. El poder de la sinarquía alcanza con frecuencia un punto de inflexión en el que es altamente vulnerable porque ellos han creado una burbuja financiera que es imposible de mantener. En el momento que esta burbuja está, y si contamos con políticos y líderes alternativos que comprenden la naturaleza de la sinarquía enemiga, entonces la sinarquía podría ser derrotada de forma contundente. Estamos en un punto crucial de inflexión con colapso financiero, el peligro de una guerra mundial, pero también la posibilidad de una derrota fundamental de la sinarquía está también sobre la mesa. La acción de los intereses liberales anglo-holandeses hoy es llevar a cabo las mismas intenciones, es decir, un Estado inducido de forma bucólica de imbecilidad económica en las Américas y en todo el continente europeo.
Ese es el propósito imperial del liberalismo anglo-holandés, del imperialismo financiero neo-veneciano oligárquico. Ese es el significado del mundo unipolar de la Torre de Babel llamada globalización y también de la puesta en marcha del régimen financista globalista parasitario de Biden como el instrumento para lograr la autodestrucción de Estados Unidos. Es un choque entre dos opuestos sistemas sociales, el de la forma liberal anglo-holandesa de un imperio mundial y de la república soberana Estado-nación. ¿Qué sistema le gusta más a ustedes? Soy Daniel Stulin, gracias y hasta el viernes. Pues bueno, como vemos, esto es de fundamental importancia entenderlo, es decir, en algunos casos se le llama el dinero antiguo, es decir, son verdaderas oligarquías que desde detrás del tapete pues controlan el mundo, controlan a la humanidad o la han estado controlando a pesar de los diferentes matices que se presentan al público de estos sucesos, de estos poderes. ¿Entiendes? Sí, muchas veces completamente oculto, otras veces semivisible, etcétera, etcétera, pero ahí está y dominando sobre la mayoría de nosotros por los métodos más indirectos que se pueda pensar y preferentemente a través de gobiernos supuestamente nacionales y muchas veces hasta gobiernos democráticos, que realmente son parte de la jugada de esta misma gente. Hace poco hice un video sobre el corporativismo, tanto el corporativismo nacional que correspondía a los fascismos, como este nuevo que se nos viene, que es el corporativismo internacional, que es la globalización realmente. Así pues, todo confluye en la misma dirección, es decir, un gobierno mundial corporativista dirigido desde atrás por esta gente y con cualquier fachada. Lo mismo da que le pongan fachada democrática con computadoras que falsean los datos en los conteos de las votaciones que cualquier otra cosa, porque en definitiva el problema es mantener que esa gente quiere mantener el control y quiere hacer un gobierno mundial donde ellos sean el todo y los demás sean la nada. Y lo dejo en definitiva, creo haber agotado el tema y creo que va a ser muy interesante para todos entender este concepto que para la mayoría desdichadamente es nuevo, que se llama sinarquía.